Buenas noches, maestra, hermana Magali. Buenas noches, compañeros. A mí me toca la lección número 12, que tiene que ver con el Nuevo Testamento y los años de ministerio de Jesús. A ver, en sí, el Nuevo Testamento es lo que nosotros podríamos llamar cumplimiento, ¿sí? En él se muestran todas y cada una de las formas en que Jehová Dios sigue cumpliendo, seguirá cumpliendo sus promesas, ¿sí? El día de hoy me voy a enfocar más que nada en lo tocante a los evangelios, no tanto a las epístolas, ¿sí? Más que nada en los evangelios, que son los testimonios de los apóstoles de Jesús, ¿sí? Y sí, yo les llamo testimonios porque eso es lo que son. Cuentan la versión de cada uno de los apóstoles respecto a la persona de Jesucristo. Ahora bien, evangelio viene del latín evangelium, ¿sí? Que significa buena nueva. Así que los 4 primeros libros del Nuevo Testamento serían como los testimonios del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y es ahí donde se conecta todo, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como que se convierten en un todo, ¿sí? Ahora bien, buena nueva. Está aquí la buena nueva. El Mesías prometido ya ha venido, el reino de los cielos se ha acercado y nosotros damos testimonio de eso, como lo dice en el versículo 4:17 del libro de Mateo. A ver, lo voy a buscar. Estás Mateo 4:17. Aquí está. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así tal cual como Mateo lo registra en su libro, cada uno de los apóstoles fue testigo de ese acontecimiento, de ese cumplimiento de las profecías en Jesucristo. Así que no hay nombre más idóneo para llamar estos libros que evangelios auténticamente. Ahora bien, si nos detenemos a pensarlo, es maravilloso que Dios haya elegido iniciar el Nuevo Testamento de esta manera. ¿Sí? Él terminó el Antiguo Testamento con las profecías, ¿sí? Con promesas, y luego inicia el Nuevo Testamento con el cumplimiento de esas promesas, ¿no? Es como si su carta de presentación fuera esa, ¿no? Yo soy un Dios que cumple lo que dice. Y de hecho hay un versículo relacionado a eso en Isaías. Me parece que es Isaías el capítulo 55. A ver, permítame buscarlo. Isaías 55, 10, 11. Aquí está. Dice la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envíe. Amén. Nuestro Dios no solo es un Dios de promesas, sino que es un Dios leal que cumple sus promesas. Y así es como inicia el Nuevo Testamento, mostrándonos que ha cumplido todas esas promesas en Jesucristo. Ahora bien, yo les comparto que empecé la lectura de la Biblia con el Antiguo Testamento, no con el Nuevo Testamento. Entonces, mi primer contacto fue con las promesas, con los pactos del Antiguo Testamento, y para mí leer el Nuevo Testamento fue como que fue muy emocionante, porque a medida que iba leyendo yo decía: oye, esto lo he encontrado en Isaías, esto lo he encontrado en Malaquías, esto lo he encontrado en Oseas, esto se cumple aquí, aquí, aquí. Entonces era como que ya con ese preconocimiento de las profecías del Antiguo Testamento, empezar a leer el Nuevo Testamento fue muy emocionante para mí por esa razón. Así que fue muy, muy, muy bonito. Ahora bien, pensando en eso, yo pensé en compartir con ustedes como una especie de introducción a todo esto de los evangelios y el Nuevo Testamento de Jesucristo. Compartir con ustedes parte de esa emoción. Si nosotros sabemos que ha habido muchas, muchas profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido en la persona de Jesucristo. Ahora bien, yo tengo un cuadro en una Biblia que manejo, que tiene
cierta cantidad de promesas que se cumplieron en Jesucristo. Así que, bueno, he tomado la foto de ese cuadrito y se la voy a enviar a la hermana Magali para que la pueda compartir con ustedes en el grupo, porque encuentro que es información muy fascinante, de verdad, es muy fascinante. Y yo por lo pronto voy a ir compartiendo, he separado 7 de las profecías que a mí me parecen más asombrosas, porque encuentro que tienen que se encuentran en más lugares en el Nuevo Testamento, o sea, que se han cumplido y se menciona en más evangelios, en más libros del evangelio, ¿sí? Entonces he separado con esa intención 7, ¿sí? Vamos a ir con la primera y pueden ir acompañándome con la lectura, yo lo voy a leer, pero también voy a tratar de manejar un ritmo más despacio para que ustedes también lo puedan leer y lo puedan encontrar, ¿sí? A ver, la primera de esas profecías es el lugar de nacimiento de Jesús. Se predijo que el Mesías que vendría nacería en Belén, y eso está en Miqueas capítulo 5, versículo del 2 al 4. Ahora vayamos a Miqueas 5, versículos del 2 al 4. Aquí está. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ya, y esta profecía se cumple en Mateo 2, 1, 6. Aquí está. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y por si fuera poco hay otra en Lucas capítulo 2, versículos del 4 al 7. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa vendría a ser una de las primeras promesas que fue indicada por el profeta Miqueas, y se cumple, bueno, se verifica que se cumple tanto en el Evangelio de Mateo, que fue un testigo, o sea, una persona que conoció a Jesucristo, como en el caso de Lucas, que fue alguien del cual se tiene registros que entrevistó a muchas personas que conocieron a Jesucristo, entre ellos la mamá de Jesús. Entonces, vean, pasemos a la segunda promesa. Esa es la promesa, o bueno, la profecía de la huida a Egipto, la cual se brindó por el profeta Oseas, ¿sí? Está en el capítulo 11, versículo 1. ¿Sí? En el capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Y esta profecía se cumple en Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 5. 2, versículo del 13 al 5. Bien, dice, después de que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hasta, me encanta porque incluso en los versículos del Nuevo Testamento se hace esta referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Como diciendo para que se cumpliera la profecía tal, ¿no? Es como que es una sabiduría que creo que el mismo Espíritu Santo les brindaba a todos los que escribieron los evangelios, ¿no? A todas estas personas que fueron guiadas por Dios a fin de cuentas.
tenemos también la tercera promesa, que es la de la matanza de los niños, ¿sí? Que fue dicha por el profeta Jeremías, ¿sí? En el capítulo 31 de su libro, el versículo 15. 31 de Jeremías, versículo 15. Así ha dicho Jehová, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Esto se cumple en Mateo 2, 16, 18. Mateo 2, 16, 18. Aquí está. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén. A ver, pasamos a la cuarta profecía, que es rechazado por la gente. ¿Sí? Esta fue brindada por el profeta Isaías en uno de los capítulos más controversiales que muchos judíos actualmente no quieren reconocer que el capítulo 53 de Isaías habla de Jesucristo, porque es tan obvio que se habla aquí de él, pero bueno. Esta profecía que les comento está en Isaías capítulo 53, el versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y esto se cumple en Lucas 18. Lucas 18, versículos del 31 al 34. Acá dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Así. Pasamos a la quinta profecía, que es la de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es una de mis favoritas. Está en Zacarías, capítulo 9, versículo 9 también. ¿Dónde está Zacarías 9, versículo 9? Aquí está. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y vemos que esta se cumple, y es la que más, porque se menciona, me parece, en todos los evangelios. Se cumple en Mateo, en el capítulo 2, el capítulo 21. Mateo, capítulo 21. En el versículo del 1 al 5, me parece, 21, sí, dice, esto los voy a leer más rápido porque como están en los 4 libros, va a ser mucho versículo que leer, así que vamos ahí. Mateo 21, versículos del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. La siguiente referencia del cumplimiento de esta promesa está en el libro de Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10, me parece que es 11, del 1 al 10. 11, aquí está. Pero voy a leer explícitamente más del versículo del 1 al 4. Bien.
Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Sí, claro, continúa todo hasta el versículo número 10, que es la entrada triunfal de Jesús, pero pasemos a la siguiente, ¿sí? A ver, la siguiente referencia está en Lucas 19. Lucas 19, versículos del 29 al 38. Versículos del 29 al 38. Sí, en todo este pasaje que es la entrada triunfal a Jerusalén. Dice, dicho esto iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y así. A ver, paso a la siguiente promesa, que es la número 6, que es traicionado por un amigo, ¿sí? Esta está en el Salmo 41, ¿sí? Salmo 41, versículo 9. Aquí está. Dice así, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Sí, y vemos el cumplimiento de esta profecía en Mateo 26, versículos 47, bueno, del 47 al 49. 26, del 47 al 49. Está aquí. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y vemos la segunda referencia sobre el cumplimiento de esta promesa en Juan, capítulo 13, versículo 18. Capítulo 13, versículo 18. Y aquí Jesús lo dice de una manera que es incluso más impresionante porque hace mayor referencia a la profecía que se menciona en Salmos, ¿sí? Dice, aquí es Jesús quien está hablando. Y él dice en el versículo 18, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Sí. Así que pues Jesús estaba, y es un poco triste también saber que él estaba al tanto de lo que ocurriría con Judas. Pero en fin, vamos a la séptima promesa, ya última, para que ya no tengan que estarme tolerando. A ver, que dice así, que le dieron hiel y vinagre a Jesucristo. Esa está mencionada en Salmos, ¿sí? En el Salmo 69, de hecho. El versículo, Salmo 69. Salmo 69, el versículo 21. Está. Aquí dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y esa profecía se cumple en Mateo 27. Mateo 27, versículo 34. 27, versículo 34. 34, perdón, versículo 34, y también en el 48, dice, el versículo 34 dice así, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y en el versículo 48 del mismo capítulo, el capítulo 27, dice, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. ¿Sí? La siguiente referencia del cumplimiento de esta profecía está en el libro de Juan, el capítulo 19, en los versículos del 28 al 30.
capítulo 19, versículo del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Sí. Esas son la mayoría de las profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento, claro, sin mencionar las de la resurrección, las de la ascensión de Jesucristo y todas las otras más que en realidad se cumplieron en su persona y de las cuales tenemos conocimiento. Ahora bien, voy a pasar un poco a hablar sobre los evangelios como tal, ¿sí? ¿Por qué fueron 4? ¿Por qué 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 5? ¿Por qué específicamente 4 evangelios? A ver, para poder comprender un poco cuál es el propósito o cuál era el propósito de Jehová respecto a los evangelios, tenemos que estudiar también el enfoque de cada uno de estos libros, ¿sí? Les voy a pedir que vayan a la página 74 del libro. Aquí está el libro, ¿dónde está? Vamos a buscar la página 74. Aquí hay un cuadro muy interesante, ¿sí? Aquí está. No sé si pueden ver este cuadro. Este cuadro de aquí, que está en la clase. Aquí hay un cuadro muy interesante, ¿sí? Aquí se habla sobre el propósito, el público al cual estaban dirigidos también los libros y ciertos rasgos de Jesucristo que se aprecian especialmente en cada uno de los libros, ¿sí? Porque cada una de las personas que redactó los evangelios tenían su propio enfoque también sobre estas cosas. A ver, vamos a empezar. Por ejemplo, en el libro de Mateo, ¿sí? Yo voy a hablar sobre el libro de Mateo y luego les voy a pedir su participación con cada uno de los otros libros, ¿bien? En el libro de Mateo dice, el Señor Jesús es, en capítulo 21, versículo 5, rey. La palabra clave, es decir, palabras que se utilizan mucho en este evangelio, son rey, reino y para que se cumpliese. Si se dan cuenta en todas las promesas, profecías que les he leído anteriormente, muchas de ellas tienen su cumplimiento en el libro de Mateo y se menciona mucho para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Entonces es como que Mateo siempre aprovechaba esto para transmitir a su público que se estaban cumpliendo las promesas mesiánicas en Cristo, ¿no? Como para decirles, hey, se está cumpliendo esta profecía, nomás te digo, ¿ok? Entonces vemos que está dirigido evidentemente al público judío y se enfoca mucho en las enseñanzas, en los discursos de Jesús, ¿sí? Su propósito es efectivamente demostrar que Jesús de Nazaret es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Ahora bien, vemos que este es un evangelio muy judío y desde el inicio, es más, si ustedes van al primer capítulo de Mateo, van a ver que se enfoca mucho en la genealogía de Jesús, empieza con una genealogía. Y los de ustedes que habrán leído el Antiguo Testamento no me van a dejar mentir, van a ver que ese tipo de narrativa se usaba mucho en el Antiguo Testamento. Cuando se hablaba de las genealogías, decían Noé, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y se remontaba hacia todas las generaciones. Entonces, cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento y yo percibí esa narrativa, instantáneamente sentí que estaba leyendo parte del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces como que se unió así como si fuera un todo, ¿no? Como si los dos, tanto el Antiguo como el Nuevo, fueran parte del mismo libro, el mismo autor. Y sabemos que fue el mismo autor, usando a varios hombres, pero fue el mismo autor, que es Dios. Ahora bien, volviendo a Mateo, a mí me parece fascinante y hago un pequeño paréntesis aquí. Perdón si estoy hablando demasiado. Hago un pequeño paréntesis aquí porque en Mateo nosotros vemos que, bueno, él era publicano. Y es muy curioso que él, siendo publicano, haya escrito un evangelio que tenía un enfoque muy fuerte en el pueblo judío. Entonces es como que vino la pregunta a mí cuando leí este evangelio, ¿cómo puede ser que un publicano, alguien que traicionó al pueblo judío, terminar escribiendo el evangelio más judío de todos? Y definitivamente solo Dios puede hacer estas cosas. Él puede tomar a una persona, puede tomarte a ti y convertirte en lo opuesto a lo que tú pensas, o sea, en lo opuesto a lo que tú eres actualmente, ¿no? Es como que te puede convertir en aquello que tú nunca pensaste que podrías llegar a ser. Realmente solo Dios hace estas cosas y gloria a Él por eso. Ahora bien,
me gustaría solicitar un poco aquí la ayuda de la hermanita Magali. Me gustaría que cada uno de ustedes leyeran la información de Marcos, de Lucas y de Juan. Necesito la participación de 3 de mis hermanos. Y voy a dejar en manos de la hermanita Magali que elija quiénes 3 van a ser. Yo termino el video aquí. Por fin se acabó el video. Y regreso al rato con un poco más de información al respecto, ¿no? Dios los bendiga. Nos vemos en breve.